Amigas y amigos, yo tuve que sentarme para ver esta cerámica. Les cuento un tema interno. Se nos rompió esta cerámica de Lourdes Montero y tuve una tristeza enorme, pero nuestro equipo es tan profesional que hizo magia, como dijeron en algún momento de la campaña, como Rodrigo Paz, que hizo magia para ganar de un lugar muy atrás, casi en la cola de los candidatos, y logró ganar las elecciones. Así, magia hicimos nosotros. Bueno, hicieron en nuestro equipo magia para recuperar esta cerámica. Qué lindo, es la vida después de la vida, el amor después del amor, como dice Fito Páez. Ese regalito yo tengo de Navidad. Bárbaro. Para la guarida. Aparte, también que yo trato de ver dónde está la rajadura anterior. No hay nada. No la pongo no hay nada, sí. Pero bueno, esta sí que es una noticia de último momento bien fresca. A ver. Primero quiero decir, miércoles 26 de noviembre, me gusta situarnos. A mí me gusta el miércoles porque es el ombliguito de la semana. Claro. Y después voy a decir esto, tapa de Clarín, que es un medio muy internacionalista, ¿no? Y trae el ranking de presidentes de Christian Boutier, CB Consultora, que tiene un amplísimo prestigio y da todos los meses el ranking de los presidentes de acuerdo a lo que opina la gente. ¿Cuál ¿verdad? es la noticia que te tiene tan contento? Bueno, no es que me tenga tan contento, me impacta. El primero en ese ranking sudamericano de presidentes es Rodrigo Paz. Dice, un debutante primero. Entonces, a un mes de estar, casi un mes, ¿no? Porque fue el 8, todavía no se cumple un mes. Sí. Lo da primero la consultora CB, que tiene mucho prestigio, de Christian Boutier, como te digo. Y después aparece, bueno, está Jorge, Lula. ¿te sorprende esa noticia? No, dime que no. No, a ver, yo creo que a nivel regional... Escoba Nueva barre bien. Pero pero aparte de otra cosa... gobierno se tiene esa ventaja. A mí no me sorprende. A nivel regional impactó mucho toda ¿cómo decir? La asunción del mando, los presidentes que fueron. Sí, pero le pasó a Petro, le pasó a tantos presidentes cuando uno comienza, y esa es la ventaja, y ahí entremos en tema, esa es la ventaja cuando uno entra a un gobierno, ¿no? Que uno entra y es escoba nueva, hay que barrer bien, y ojalá nos dure esto, yo lo deseo por el país. Ojalá. ¿El segundo? ¿Quieres saber quién es el segundo? Un presidente que a mí me gusta mucho. ¿Quién puede ser? No sé. ¿Quién te gusta? Lula. A mí me parece un hombre muy moderado, mesurado, que ama a su país, que trata de hacer las cosas bien. Esta semana es una idea, ¿no? Esta semana estuvimos en entrevista con el embajador de Brasil, una linda entrevista, y yo agradezco a las amigas y a los amigos que en la calle, en el Puma, nos dicen qué linda entrevista. Eso es para mí mejor que si yo ganara $1 millón en este programa. Claro. Es muy, muy grato. Hay una vieja frase que dice, el artista vive del aplauso, y no es mentira. Es verdad. El reconocimiento es más importante que el sueldo a veces, ¿no? Mi papá decía que los periodistas todos los días damos examen. Por eso siempre empezamos nerviosos, ¿no? Siempre empeñados en lo que vamos a hacer, porque todos los días damos examen. No siempre nos va bien, a veces nos aplazamos. Hoy no nos vamos a aplazar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos Víctor Hugo Romero. Vamos a compartir Víctor Hugo Romero. Déjame que te diga. Entonces, 1, Rodrigo Paz, 2, Lula, 3, Milei, 4, Yamandú, que me parece muy bueno también, Yamandú Orsi, muy
muy centrado, muy ubicado. Muy sereno. Y quinto, Santiago Peña, este muchacho joven de Paraguay. No me parece malo el ranking. Hoy tenemos un menú llenito, porque vamos a hablar de economía, de política, así que vamos con la entradita siempre desde la cocina de Víctor Hugo VHR. Romero. Víctor Hugo Romero, a ver, ¿qué nos ha traído hoy? Así que vulneraste nuestros derechos. Dice, ahora vulneraremos los tuyos. Justicia. Claro, ¿de qué está hablando? Del Tribunal Constitucional Plurinacional, nunca más famoso, ¿no? El policía le sacó la balancita. Sí. Ah, genial, yo no me había dado cuenta de eso. Claro, ¿cómo me voy a dar cuenta? Y se la lleva. ¿Viste? ¿Cómo me voy a dar cuenta si estoy sin lentes? A ver, claro. Qué tierno. Le sacó la balancita y se la lleva. Es genial, Víctor Hugo, me encanta. Felicitaciones. Muy bien, Víctor Hugo. Y gracias porque Víctor Hugo también da examen todos los días con estas propuestas. Les cuento que mañana vamos a mirar con un poquito de distancia y de serenidad lo que está pasando con los autoprorrogados que ahora cesaron. Ellos en principio querían cesar su mandato de aquí a 10 días y en un carril paralelo les dijeron que 10 días saliendo y con orden de aprehensión. Todo esto se vale, no se vale, qué es constitucional, qué no, qué está en juego, qué no está en juego, qué es lo que no va a valer hacia atrás, qué es lo que va a cambiar hacia adelante, qué es lo que se debió hacer, qué es lo que se hizo. Todas estas consideraciones tienen que estar en manos de expertos. Estamos buscando a un abogado constitucionalista que nos oriente, que nos informe, que nos ayude a analizar esto, ¿no? Sorpresa, sí. Si lo conseguimos, mañana vamos a tener una linda entrevista. Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero mostrarle a Jorge un último TikTok de Lara. Lara nos dijo en las últimas horas, con Lara uno no hay que dormir mucho, porque uno despierta y hay 4 noticias. Veamos un último TikTok del vicepresidente. José TikTok, a ver. No sé si reírme o enojarme, pero cada medio vendido que hay, cada TikToker, creador de contenido vendido al gobierno que hay, yo ya no soy parte de ese gobierno. Mientras Samuel Doria Medina siga controlando a Rodrigo Paz, yo prefiero no meterme. Tremendo. Si fuera un simpatizante en la calle, no hay problema, pero es una gran noticia porque es el vicepresidente electo, Edman Lara, que ya había presentado una serie de rajaduras con Rodrigo Paz, con el nuevo presidente y primero en las encuestas de popularidad en la región. Esto creo que tiene que ser llevado también al quirófano. En la segunda parte del programa vamos a hacer un análisis de esto. Siento que hay en los medios y en ciertos circuitos una consigna de hacer picadillo a Lara, ¿no? Y me parece que más que hacer picadillo, lo que tenemos que hacer en los medios, en las mesas de diálogo, es mirar lo que está sucediendo, porque es muy fácil ponerse en una posición de autoridad moral y decir qué barbaridad, si él ha sido electo, cómo se va a comunicar en TikTok. No, ¿por qué no miramos la cosa un poquito más serenamente, más analíticamente y también desde los ojos de quienes lo apoyan? Lara es un actor popular, no se va a comportar ni como Tuto Quiroga, ni como Samuel Doria Medina, ni como Rodrigo Paz. Entonces, más allá de estos desafíos que yo entiendo que son muy estridentes, muy peligrosos, creo que hay que saber, mirar y leer lo que está sucediendo con Lara. Sí, hemos defendido a Edman Lara en muchas ocasiones por cuestiones diversas. Acá yo lo que creo es que esto es gravísimo. Lo que dice, yo ya no soy parte de este gobierno, de ese gobierno, se distancia más. Sí. Pero yo creo que se está automarginando. Si vos realmente te sentís capaz y sos el vicepresidente y decís que aportaste los votos para ser ganador, vas al gabinete y golpeás la mesa. Golpeás la mesa y acá estoy yo soy Lara, yo traje los votos. A mí no me pueden marginar. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. No, nunca es tan fácil. Te pongo un ejemplo. Si yo hago el programa contigo y
te llamo y no me contestas para decirme quién va a venir hoy, no me contestan nuestras colegas, si llego y empiezan el programa sin mí, si no me abren el canal, bueno, sí, puedo entrar a patadas y decir, este es también mi programa, pero no me están dando un lugar también, ¿ah? Ojo, Lara ha planteado algunos elementos, no dejaron que entre la familia, no le contestan el teléfono, no lo han invitado con la boca grande al gabinete. No sé, ahora Edman Lara tiene su carácter, hace las cosas en el estilo que hace, no le está haciendo la vida fácil a un presidente que tiene muchas tareas. Yo entiendo que en el gobierno tienen que moverse ya y no pueden estar atendiendo caprichos de un vicepresidente, que a veces son caprichos, lo he visto también. Creo que hay que mirar con doble lente esto. Yo, si soy vos, vengo acá y me meto en el programa. Claro, pero es otra cosa. Y decir, después que me echen empujones. No, pero es que ya qué mala onda hacer un programa así. Y qué mala onda gobernar así. Si él cree que lo están marginando, tiene que ir y golpear la mesa. Porque tiene la autoridad para hacerlo. Es el vicepresidente, es el hombre que dice que aportó los votos. Todos decimos eso. Sí. Bueno, ahora me pongo también en los zapatos de Rodrigo Paz, que tengo un vicepresidente que trae estas quejas por TikTok. O sea, no es la vía tampoco. Y las consecuencias, hay muchos actores, no solamente es una tensión entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara, son los actores alrededor, el ministro de Justicia que no fue, el otro ministro de Justicia que lo amenazó con un juicio al lado del presidente, los actores que sabemos que vienen de mano de Samuel Doria Medina, y no le veo el problema si es que hay un acuerdo político, pero el acuerdo tiene que pasar también por Lara. Hay tantas cosas que analizar. Hagámoslo. Si me dan 20 segundos te cuento una historia futbolística, pero ¿qué tiene que ver? Dale, 20. Dale. Final del mundo de 1950, ¿no? Y Uruguay-Brasil. Todos sabemos que ganó Uruguay, el gran maracanazo, ¿no? Gambetta, el mono Gambetta, Schubert Gambetta, que fue un jugador sensacional de Uruguay, había perdido, qué sé yo, había perdido el puesto con Juan Carlos González. Jugó los dos partidos anteriores Juan Carlos González. Llega el día de la final, en los partidos, ¿cómo se llama? El utilero pone las camisetas así, el 4, el 5, el 6, el 7, eso lo determina el técnico, quién agarra cada camiseta, ¿no? 2 horas antes llega Gambetta, agarra la camiseta del número 4 y se pone la camiseta. Se fue a la cancha. Jugó Gambetta, fue una de las figuras de la cancha. Es como si vos sacás a Echeverri o a Escobar, ¿no? No están jugando porque el último partido no jugó bien, pero llega el día de la final y Escobar viene, agarra la número 10, se pone y se mete en la cancha. ¿Lo sacás? Es que hay un... ¿Le decís vos no jugás? Jorge, la historia es muy linda, pero esto no es fútbol. No es fútbol. Esto es política. Estamos hablando del vicepresidente y del presidente. No se pueden sacar una camiseta ni le des la idea a Lara. No. El fútbol es una metáfora permanente de la vida. Pero el fútbol es pura pasión. Y acá estamos hablando... Agarrá la camiseta. Rodrigo Paz y Edman, ajusten las cosas para que nos vaya bien a todos. Pará con los TikToks y agarrá la camiseta. No, eso me parece también injusto. Hay un informe que dice... Es que eso es burlarse de Lara. No me parece. Hay un informe... ¿Nos hemos burlado? Sí. ¿Cuándo? Ahora, cuando dices dejar los TikToks. ¿Sabes cuántos periodistas ya lo han hecho? Yo creo que dentro de todo uno puede ser crítico, pero hablar con respeto al vicepresidente. Y lo estamos apoyando. No, pero decirle Lara, dejar los TikToks... Es una cosa... No, muchos periodistas ya lo han hecho, que deje el TikTok, pero a Rodrigo Paz no se lo dicen. Rodrigo Paz también usó TikTok, Rodrigo Paz también lo usó. Yo creo que hay que respetar los estilos, porque podemos estar en la línea de cierto desprecio, ¿no? Con un actor que es popular. Ese es el temor que yo tengo. Sin justificar a Lara, yo no defiendo, yo creo que están tirando cohetes por doquier. Lara, en primer lugar, Rodrigo Paz, al no hacer algunas cosas por no contener, por no dialogar, por no solucionar, también. Yo creo que se necesita responsabilidad en estos momentos.
me parece. Sí, pero los TikToks de este tipo tampoco suman. ¿De qué tipo? Como No este, le yo digas. ya no soy parte de este gobierno. Ah, Tampoco suma eso. No, en un momento que no. recién empieza un No ciclo. suma, pero tampoco suma nombrar a un viceministro y decirle, tú vas a hacer lo que hace el vicepresidente, eso vas a hacer tú. No puedo, yo no puedo nombrar a un pasante y decirle, tú vas a ser el co-conductor y Jorge Claro. no sé qué hará. No, Es lo que te digo. Tiene que ir al despacho del presidente si vamos a hablar. claro. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Yo creo que Dificilísimo. la algo que gobernabilidad está roto es un ahí. punto que hay que... Acá lo que hay que saber Solucionar es acá. si eso que está roto, que evidentemente está roto, se puede solucionar. Sí, verdad. Se Bueno, puede- vamos esto a hablar se puede arreglar. Estaba Sí. roto. Ahora, con voluntad, con seriedad, ¿viste? Lara Paz, Bueno. ¿se puede arreglar? No es un florero, ¿no? Esto no es un florero, es una cerámica que es una obra de arte. Más respeto perdón. con la cerámica de Lourdes Montero. Perdón. Bueno, ya nos fuimos al tiempo, ¿no? Pero no Cualquier teníamos- cosa ya. ¿Cómo que no teníamos nada? Aquí está, en mi guión tengo Víctor Hugo, TCP, Lara y anunciar que enseguida está con nosotros un amigo de La Guarida, Omar Velasco, un economista al que le vamos a poner un par de análisis que vienen de afuera, del TikTok, de TikTok, donde en TikTok se hacen análisis serios, ¿ah? En TikTok también se hacen análisis serios. Se lo vamos a mostrar a Omar y nos va a decir, a ver, por dónde podríamos afinar mejor como país, siempre apuntando a una crítica constructiva y mirando siempre hacia adelante, ¿no? Para hacer lo que nos ha dicho Rodrigo Paz. Bolivia, 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 Bolivia. Vamos al corte, al corte, al corte, al corte. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Hace un año atrás, el Grinch le enseñó a Papá Noel cómo ahorrar en Banco Prudem. En la actualidad, mi nuevo celular está de lujo. Papá Noel, cuéntame, ¿qué haces para tener más que yo? Grinchito querido, te cuento, si aprendes a sonreír. Mejor te lo cuento yo. El secreto está en ahorrar más y elegir mejor las tasas de interés. Con el DPF de Banco Prodem, tu dinero no para de crecer. DPF de Banco Prodem, con tasas de interés envidiables. ¡Oh, ahora entiendo! Papá Noel es un genio. Te digo un secretito, Grinch, no se lo digas al Grinch. Abre tu DPF en línea desde tu celular o desde la compu y suma 0,5% más a tu DPF. ¡Oh, oh, oh, oh! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Praderas de Secoya, una urbanización privada con excelente ubicación y seguridad. Nuestros lotes de terreno cuentan con alcantarillado, red de distribución de agua, calles empedradas y bordillos de acera. ¿Qué esperas? Ven y construye la casa que tu familia se merece. Terra Sur, dando crédito a tus sueños. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Hace un año atrás, el Grinch le enseñó a Papá Noel cómo ahorrar en Banco Prudem. En la actualidad, mi nuevo celular está de lujo. Papá Noel, cuéntame, ¿qué haces para tener más que yo? Grinchito querido, te cuento, si aprendes a sonreír. Mejor te lo cuento yo. El secreto está en ahorrar más y elegir mejor las tasas de interés. Con el DPF de Banco Prodem, tu dinero no para de crecer. DPF de Banco Prodem, con tasas de interés envidiables. ¡Oh, ahora entiendo! Papá Noel es un genio. Te digo un secretito, Grinch, no se lo digas al Grinch. Abre tu DPF en línea desde tu celular o desde la compu y suma 0,5% más a tu DPF. ¡Oh, oh, oh, oh! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bienvenido a la Suiza 5 en Lomas de Achumani, a solo 15 minutos de la iglesia de San Miguel.
Nuestra urbanización cuenta con calles empedradas, bordillos de acera, alcantarillado y drenaje fluvial. ¿Qué esperas? Ven y construye el hogar de tus sueños. Bueno, yo me estoy frotando las manos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de economía. A mí me gusta el fútbol, la economía y el cine. Son 3 pasiones. Y tenemos acá a un cuasi local, que es Omar Velasco, economista. Yo le voy a pedir que él nos dé la llave a nosotros de todas las veces que ha venido. Queridos, bueno, vamos a Claudia. A pasar la llave, pues, Claudia. No, es verdad, volviendo al fútbol y a las historias que nos cuenta Jorge del fútbol, él sí se ha puesto la camiseta y entró a la cancha, ¿no? Exacto. Con nosotros. Gracias, Sí. Gracias Omar por estar con Aviala, porque es verdad que siempre ha recibido las invitaciones para los momentos importantes, electorales, por ejemplo, y te agradecemos como Aviala y como La Guarida también, ¿no? Exacto, y Gracias, como amigos. Claudia, gracias, Jorge. Sí, Y pues, un como gusto. amigos Vamos a abrir la llave de la economía. de la economía. Claro. Ayer hemos comenzado ya el análisis, Omar, porque teníamos las medidas salidas del horno, así que con el pancito tibio hemos hecho algunas consideraciones. Ayer estuvimos junto a Susana Bejarano y junto al politóloga y al otro politólogo, Marcelo Silva. Una mesa imperdible. Búsquela en YouTube, en TikTok, ahí estamos en las redes. Muy interesante, pero finalmente son politólogos que hablaron sobre las medidas. Que hablen los economistas. Claro. Para Omar, bueno, primero, Omar, ¿cómo viste? Una introducción y luego te voy a poner un par de análisis sobre la mesa. ¿Qué dices de lo que se ha lanzado ayer como medidas económicas? Las 3 medidas. Bueno, al principio la población estaba muy expectante de lo que se iba a anunciar, porque son varios meses en realidad que la población está esperando medidas anticrisis y probablemente para el gobierno son unas semanas, pero para la población es una eternidad. Bueno, yo creo que en principio desde la parte comunicacional probablemente ha habido ciertos equívocos en términos de el momento oportuno de dar las novedades, porque reitero, han pasado un par de semanas. Ya, yo comenzaría... O sea, habrías lanzado si estuvieras en los zapatos de las autoridades antes de estas medidas. Yo creo que el gobierno tenía que haber hecho anuncios inmediatos, casi inmediatos, para dar, yo creo que certezas, que la certidumbre política que ha sido las elecciones se pueda traducir en certidumbre económica, y obviamente eso se consolida cuando los anuncios son apuntan hacia las medidas anticrisis que se necesitan. Una cosa porque me parece muy bueno lo que dijiste recién, Omar, y lo voy a apoyar. Nosotros tenemos el 17 de agosto, hace poquito más de 3 meses, se supo prácticamente que podía ser el ganador Rodrigo, la fórmula Paz Lara, ¿verdad? Pasaron más de 3 meses. ¿Cuándo fue? Octubre, ¿qué día de octubre? 26 de octubre fue las elecciones, no, 19 de octubre. Sí. 19 de octubre ya ganaron, ¿verdad? Ya pasó más de un mes. Y ahora, desde el 8, ya va camino al primer mes que ya están posesionados los nuevos gobernantes. Eso está bien, esos son los tiempos correctos, que no es tanto, pero también es cierto que hay que contar la avidez, la expectativa de la gente, que es de mucho más atrás. Sí. Entonces, pensando en todo eso, había que salir con medidas más o menos rápidas, ¿no? Añado algo a Exactamente. este recorrido temporal que hace Jorge. No venimos de un gobierno corriente donde, bueno, se acaba una gestión, ahora votamos por otro presidente y vamos a ver qué rumbo. No, salimos del gobierno de Luis Arce, que nos ha planteado un desastre bastante grande en términos económicos, políticos, institucionales. La crisis es completa. Entonces yo diría que venimos esperando, Jorge, desde ya entrado el gobierno de Arce, desde los últimos meses, varios meses. Todo el 2025. Más la campaña electoral, primera vuelta, segunda vuelta, posesión, que se organicen, que se peleen, que pongan a su gabinete. Entonces estábamos esperando, y cuando anunciaron las medidas, yo dije, uy,
anoten, saquen todo su libretita y anoten qué conviene, qué no conviene, hay que alegrarse, no hay que alegrarse, hay que prepararse. Y siento que yo fui con mi carrito grande como en el supermercado para poner muchas cosas y me dieron una bolsita chiquitita con 3 cositas. Yo siento eso. Exacto. Tanto es así que todo el mundo dijo, bueno, después vamos a ver cómo reacciona el dólar después de las medidas económicas. El dólar ni se movió, ni se enteró. siguió dormido. Ni se enteró el dólar. Había que despertar. Dólar, mirá, seguía dormido. ¿Verdad? Porque no pasó nada con esa medida, ¿es así? Claro, en realidad yo no le Bueno, llamaría... pasó, pero no lo que debía pasar, ¿no? Perdón. Sí, no, totalmente. Porque en principio la población estaba esperando medidas muy fuertes porque durante la campaña se han anunciado ajustes económicos bastante marcados, pero estas, repito, yo no las llamaría en principio medidas, sino anuncios gubernamentales, porque en realidad no se ha decidido todavía absolutamente nada. En el caso del primer anuncio, en realidad es una rectificación administrativa por un proceso que se ha temporalmente congelado. Las otras dos son solicitudes a la Asamblea, que en realidad es la instancia en la cual se va a decidir si se aplica o no se aplica esta modificación impositiva y esta prórroga en la aprobación del presupuesto. Pero yo creo que el gobierno de Paz y Lara en realidad están potencialmente cometiendo el mismo error del gobierno de Luis Arce, y yo le llamaría a esto la arcetitis, ¿no? Que es en realidad el problema de no tomar decisiones oportunas, porque en la medida que no se tomen decisiones a tiempo, lógicamente lo que se está haciendo es, se está jugando este periodo potencial donde la población está de alguna forma optimista, expectante a que la economía y el país pueda mejorar, y el gobierno no tiene que descapitalizar políticamente este momento. No tiene que temblar. Cierto, Rodrigo Paz y Edman Lara prometieron no mano dura en la economía, prometieron ser progresivos, y creo que eso ha jalado un voto. Entonces no vamos a pedir agua fría, agua caliente, ¿no? Vamos a esperar esta progresión, estas medidas que van a ser escaladas. Pero me parece que para un primer momento, y vuelvo a lo que Jorge nos compartía en la introducción, Rodrigo Paz tiene un nivel de popularidad buenísimo en la región. Entonces hay que aprovechar ese nivel de aceptación para tomar medidas. Bueno, vamos a ir al video en TikTok. Jorge decía, dejen el TikTok. No hay que dejar el TikTok. No dejen, ni Rodrigo Paz, ni Edman Lara, no dejen sus responsabilidades. No vamos a dejar el TikTok porque las redes sociales son el nuevo mundo en el que también se están jugando. Nosotros estamos en un canal tradicional, en un medio tradicional que es la televisión, y también estamos en redes. No dejemos TikTok. Hay joyitas en TikTok. Yo he encontrado 2 análisis de plumaje diferente que voy a poner sobre la mesa de Omar. Vamos a escuchar al economista que vemos mucho en la televisión, Gonzalo Chávez. ¿Qué dijo de estas primeras medidas? Vámonos al TikTok. Después de inflar las expectativas como si fueran globos para un cumpleaños del milagro económico, el gobierno finalmente presentó su paquete de medidas, muy anunciado, con mucha propaganda. Y para ser justos, el paquete llegó, aunque más parecido a una bolsita de carrito de supermercado que a una gran canasta fiscal que se había prometido, o por lo menos esa era la sensación que había entre las personas. La reducción de 4 impuestos a las grandes fortunas, a las transacciones financieras, al juego, a ciertos tributos empresariales, va sin duda alguna en la dirección correcta. Muy bien, eso no está en discusión. Pero conviene decirlo con propiedad académica y delicadeza literaria. Son mocos de pavo. Pequeños gestos tributarios que harán felices a algunos contadores y tal vez motiven a uno que otro compatriota en Madrid, Buenos Aires o Nueva York a pensar muy tímidamente si algún día vuelve o vale la pena volver a traer sus ahorros o sus inversiones a Bolivia. No va a ser solamente este aspecto que va a cambiar su mentalidad. El impacto real, como todo buen vino económico, se degustará solo en el mediano y largo plazo. Ojalá que así sea. O quizás cuando el Espíritu Santo de la inversión decida descender nuevamente sobre nosotros. Pero eso depende de políticas macroeconómicas, fiscales, monetarias, ley de inversiones, etc.
Luego de este episodio, también ocurrió que nos dijeron que iban a cortar el 30% de lo que es el gasto público. Eso parecía una gran cosa, muy grande. Sin embargo, después se corrigió, hay un error, en realidad era el 30% del déficit público. El primer tijeretazo hubieran sido como 6.500 millones de dólares, durísimo, y yo creo que adecuado. Pero el segundo, ¿no es cierto?, 2.000 millones es para el tema, sobre todo, seguramente los subsidios. En materia de liquidez volvió a mencionarse que ya el clásico crédito de la CAF, que ya se nos habló hace mucho tiempo, y que entrarían rápidamente 550 millones prometidos, y eso, lo que en el lenguaje legislativo significa que eso todavía tiene que entrar a la Asamblea, y la Asamblea tiene que dignarse a aprobar. A esto se sumarían 9.000 millones de dólares anunciados como cooperación internacional, otra buena noticia, que por ahora son dólares espirituales, no son tangibles. Calman las angustias, pero no son para tocar, oler o gastar, que es lo que necesitamos. La primera lectura del paquete apunta a 3 cosas. 1, hubo más ruido que nueces. La retórica fue del tamaño de una locomotora y las medidas del tamaño de un triciclo. 2, el gobierno parece enamorado del gradualismo. Es estrategia perfecta cuando los problemas avanzan a la velocidad de un tráiler sin freno. Yo creo que no es el camino, hay que hacer shock. 3, el divorcio fulminante entre Paz y Lara parece estar metiendo la mano en la máquina de decisiones del gobierno en políticas públicas. Nada como una crisis matrimonial para retrasar un plan económico. Aquí entran los 3 relojes de la política boliviana. El reloj económico que grita: es ahora, aprovechen la oportunidad. Hay una ventana de oportunidad. El reloj político que responde: tranquilo, ya veremos, vamos con calma, como recomienda el descuartizador. El reloj social que exige señales, certezas, si se puede un poco de oxígeno emocional antes de que vuelva la ansiedad como deporte nacional. La gente está esperando transformación. En conclusión, el gobierno ha decidido o ha descrito la crisis en tonos apocalípticos. Recuerden, el Estado cloaca. Pero las medidas parecen más propias de un episodio piloto de una serie boliviana, corta, tímida, o más propuestas que acción. Si la intención era apagar incendios, hasta ahora solo nos han entregado un elegante spray con agua bendita, nada más. Entiendo que todavía es poco tiempo, totalmente comprensible. Tenemos que tener paciencia. Mi sugerencia es que no anuncien una tempestad contra el Estado cleptómano o cloaca y después sea una lluvia pasajera. Hay que sintonizar las expectativas con la realidad si se opta por un gradualismo económico. Mucho ruido, pocas nueces. El día en que la economía estaba esperando un misil o por lo menos un cohete de presterío y recibió un bondadiente. Lo dijo en TikTok, eres el economista Gonzalo Chávez, y tengo un segundo análisis, pero para no mezclar las aguas, vamos a conocer la posición de Omar y de Jorge también. Claro. Bueno, comienzo con el último mensaje de que ha habido, por supuesto, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Se esperaba, la verdad, medidas mucho más estructurales y focalizadas en los problemas de la crisis. Comenzaría primero señalando el tema impositivo, porque un poco recordando la jerga que se está utilizando en campaña, yo le llamaría a esta disminución de impuestos o eliminación en realidad una gastadera tributaria, porque en realidad está focalizado en unas pequeñas familias bolivianas que van a ser los directos beneficiarios, porque no es una medida que en realidad vaya a generar mayor empleo, mayor producción, como se ha mencionado. Porque ¿de cuál de los impuestos estás hablando ahora? En general de los 4 impuestos, pero muy particularmente el impuesto a las grandes fortunas, porque está, digamos, focalizado en... Esto salva a Samuel Doria Medina, para empezar, ¿no? Que creo que es actor político. Y hay otros nombres que están dentro de los primeros 200 ricos de Bolivia, que son los que han estado pagando este impuesto. Pero lo que no cuentan, por ejemplo, es que en realidad este impuesto ha ido disminuyendo en el tiempo, ¿no? De más o menos unos 200, casi 300 millones de bolivianos que ha recaudado, hoy está cerca de la mitad. ¿Por qué? Porque se ha dado lo que se denomina, y hemos comentado en alguna oportunidad, la elusión tributaria. Es decir,
la chicanería jurídica que trata de buscarle, digamos, la letra chica a la ley. Como dicen los tributaristas, no evadir, evitar. Y te voy a dar dos ejemplos. Perdón, y junto a esto, ¿no se ha dado lo que dijo el propio presidente Paz, una salida de capitales? Es decir, si tengo que pagar yo impuestos por mi tasa de oro, pues mejor la saco a Paraguay y así, ¿no? No es significativo como para que te lleves una fortuna de acá a Paraguay. Lo voy a explicar los dos. El primer punto tiene que ver con el hecho de que este es un impuesto que grava fortunas en relación al patrimonio neto superiores a 30 millones de bolivianos. Pero si tú, por ejemplo, puedes fraccionar tu riqueza pasando parte de tu... a tu hijo. Exactamente. Tú, digamos, bajas tu base imponible. De otra manera, ya por ejemplo... pagas. Tú podrías sobreendeudarte, a adquirir un crédito que haga que tus pasivos suban, digamos, en relación a tus activos, de tal manera que baje la imposición. Entonces, o sea, hay manera de evitar. De gambetear. Y de hecho, lo han hecho, y en la lista hay, por supuesto, familias, repito, bolivianas, principalmente en Santa Cruz. Porque yo creo que si el gobierno quiere ser transparente, debería publicar la lista de cuáles son las personas que se van a beneficiar con esta ley. Pero yendo a la segunda parte, que es lo que tú comentabas, ¿no? Que tiene que ver sobre el impacto mismo de la medida, si realmente influye o no en la toma de decisiones de inversión. Lo que ocurre en realidad, y voy a tomar el ejemplo aquí del panadero, porque fíjate tú, si fueras un panadero que produce al día 100 panes y el gobierno decide bajarte los impuestos, la pregunta es, ¿vas a contratar más personas? No lo vas a hacer, porque sigues produciendo los mismos 100 panes. Y ganas más. Lo que ocurre exactamente es que la bajada del impuesto lo que genera es mayor ganancia para la empresa. El tema está que la empresa no está obligada a convertir su ganancia en inversión de capital. Porque para que realmente aumente el empleo, la demanda de empleo depende de la producción y la producción depende de las ventas. Las ventas a su vez dependen del consumo y los ingresos de la población, pero si vamos a hacer políticas de ajuste que van a en realidad reducir el poder adquisitivo de los bolivianos, lógicamente es muy difícil que se pueda llegar a incrementar el empleo en el país. Pero que tome más volumen la economía. Ahora, y del otro lado, en realidad, esta disminución de impuestos es un mecanismo perverso de transferencia de riqueza entre ricos y pobres, porque cuando tú le bajas un impuesto a un rico, estás dejando de generar un ingreso al sector público que es en realidad bienes públicos. Quienes más demandan bienes públicos en un país es la gente de menores ingresos y clases medias. Sí. Lógicamente, esto te genera, repito, una afectación sobre la capacidad de bienes de los sectores más necesitados. Pero usted dijo más de una vez que el monto no era tampoco como para salvar la economía boliviana, lejos de eso. Mira, estamos hablando de más de 400 millones de bolivianos, que es lo que se ha recaudado el año pasado. No es una cifra menor, ¿eh? Estamos hablando de los 4 impuestos, ¿no? De los 4 impuestos. Entre los 4. Eso, volcado a la salud o volcado a la educación, tiene una importancia. Claro, 400 millones de bolivianos. O para pagar los incendios y si ahora. Tú le sumas eso a esta, digamos, suerte de reducción brutal del gasto que está proponiendo, para entrar a la otra medida, comentario que se ha hecho en la tele. A ver, en realidad el anuncio como tal ha sido reducción del 30% del gasto, no del déficit fiscal, que ahora quieran, digamos, reinterpretar lo que se ha dicho. Yo creo que es un error también de comunicación, porque el 30% del gasto público representa 50.000 millones de bolivianos. O sea, estamos hablando más o menos del 80% de la base imponible en el país. Sí, pero lo corrigieron después. Pero, mira, aquí hay una cuestión... Como dice el economista que acabamos de escuchar. Gonzalo Chávez. Gonzalo Chávez. Primero se habló, yo creo que es un error de alguien, no sé si de interpretación o de comunicación, pero se habló del 30% del gasto público, que ayer mismo lo dijimos acá, es un disparate atómico, son 6.500 millones de dólares el 30% del gasto público. Luego se habló reducir el 30% del déficit público. Es diferente. Es muy diferente. Inclusive ahí, Jorge, el ajuste económico es muy duro y eso no lo están, digamos, dimensionando. Porque, a ver, estamos hablando... Son 2.000 millones de dólares. Estamos hablando casi de 20.000 millones de bolivianos.
estos 20.000 millones de bolivianos implicaría en términos de política eliminar toda la subvención en el país, e incluso así no alcanza, porque en realidad este no va a ser un corte quirúrgico como se ha dicho, en realidad va a ser un machetazo a la inversión pública, un machetazo al gasto social o al empleo público, porque para llegar al nivel que ellos están en realidad pretendiendo, no es pues suficiente eliminando ministerios, reduciendo personal del secretario, o sea, la secretaria de la secretaria. O sea, la burocracia. Vas a tener realmente que hacer una política de ajuste muy dura que puede generar una conmoción en el país. Y termino esta idea, porque hay políticas que en lugar de estabilizar la economía, pueden terminar desestabilizándola más, y es por eso creo que tienen que ser muy conscientes. Yo ahí sí, a diferencia de Chávez, yo creo que sí la gradualidad en la implementación de las políticas es esencial para tratar de contener el efecto negativo de la crisis sobre la mayoría de los bolivianos. Además se prometió en campaña. De Gonzalo Chávez, les propongo pasar a otro actor. ¿Por qué he seleccionado estos dos TikTok? Porque son dos economistas que por supuesto tienen su posición política. Creo que Gonzalo Chávez es más conservador, y la otra economista es Teresa Morales. ¿La he vista? Sí, la he vista, la que fue ministra de Evo Morales, es economista y tiene también su lectura, para que pongamos dos miradas. Hemos escuchado a Gonzalo Chávez, escuchemos ahora a Teresa Morales. Una persona muy seria, Teresa Morales, muy bien sustentada. Cada vez que habla hay que escucharla, ¿no? A ver qué nos dice Teresa. Ayer la vocera presidencial ha anunciado que ayer mismo en el día se iban a lanzar las medidas económicas, generando una gran expectativa en el país. Ayer no lo hicieron, esta mañana sí, porque supuestamente tenía que participar el presidente Rodrigo Paz. El presidente habló 2 minutos y, evitando las preguntas, se retiró de la conferencia de prensa. De todas maneras, el anuncio fue muy pobre. En primer lugar, anunciaron que iban a publicar los pagos del Ministerio de Economía a los acreedores, como si fuera una gran noticia. Es una medida administrativa que sí, que indica transparencia, pero no es una noticia para el pueblo, sino para los acreedores del Ministerio de Economía. Lo segundo es que van a reformular el presupuesto, cosa que ya lo anunciaron hace meses en campaña. Que van a disminuir los gastos del gobierno, que también ya lo habían anunciado, solo que han dado ahora un porcentaje. Que van a solicitar a la Asamblea Legislativa que les permitan reformular el presupuesto, cosa que tampoco es noticia, porque se suponía que iban a reformular el presupuesto. Al final, a regañadientas, han logrado sacar los periodistas con preguntas que lo van a hacer hasta el mes de febrero. Es gravísimo, gravísimo. Si no tienen la menor idea de lo que van a hacer, hasta febrero van a recién reformular el presupuesto, incluso las variables macroeconómicas, que eso ya estaba publicado hace mucho tiempo, y sus economistas, por supuesto, tendrían que haber trabajado en eso, pero como no eran sus economistas, eran los economistas de Doria Medina, aunque ellos también debían haber, en otra fórmula de gobierno debían haber formulado, no lo han hecho. Pero de hecho lo van a presentar en febrero y aprobar en marzo. ¿Por qué? Porque quieren esperar a las subnacionales para dar el golpe al pueblo. Y tercero, lo que es más grave, van a suspender impuestos. ¿Pero qué impuestos van a suspender? Hay que alegrarse, la gente de clase media o pobre tendría que alegrarse, o por lo menos van a aprobar esa ley de diferimiento que los gremiales y los artesanos quieren que se apruebe. No, más bien han dicho que no. En el caso de los impuestos, ¿qué impuestos van a levantar? Van a suspender el impuesto a las grandes fortunas. Ese impuesto que les obligaron en todos los países del mundo igualito a pagar a los ricos en el momento del COVID. Que se creó cuando había COVID en todos los países del mundo, incluso en el gobierno de Áñez, porque había que hacerlo en todos los países del mundo por regla general. Se creó con que los ricos tienen que aportar a la enfermedad del COVID, pues ahora lo suspende Rodrigo Paz. ¿Qué se suspende también? El impuesto a las transacciones financieras, ese impuesto que se crea a las transacciones en dólares. Ese impuesto se suspende también. ¿Quiénes hacen transacciones en dólares? Los ricos. En grandes cantidades se paga mucho por los ricos. Entonces, no hay ninguna buena noticia para los pobres. Por el contrario, a regañadientas el ministro ha confesado que la subvención a los carburantes se va a discutir justo en el presupuesto general del Estado. Esto quiere decir en febrero. O sea, todas las malas noticias las van a dar recién en febrero,
para meterlas en marzo al debate de la Asamblea, si es que la Asamblea Legislativa les permite. Si no les permite, ya veremos qué hace. Segundo, le han preguntado cuánto dinero ya han conseguido. Han dicho que van a resolver. Lo que han conseguido son 550 millones, que es lo que en realidad ya estaba presupuestado por la CAF, aunque lo han anunciado como novedad, es parte del cupo. Tienen de eso solamente 15% para 30 o 60 días. Y aunque habla de 9.000 millones que van a conseguir, que probablemente, dice el ministro, y de eso 1.000 millones que van a conseguir, de eso no está conseguido nada. Entonces realmente, como dijo el ministro de Presidencia, que ayer no le ha querido dar la mano al presidente del gobierno, al presidente Rodrigo Paz, en realidad no tienen dinero para acabar el año, si no consiguen dinero en estas 2 semanas. No hay una sola buena noticia para el pueblo, porque cuando le han preguntado sobre la ley de diferimiento, el ministro ha dicho que están pendientes de una decisión judicial y que además ha mencionado, cosa que a él no le toca mencionar, que había una ley aprobada por el Senado. A él eso no le importa, porque cuando algo está en Senado o en diputados, a él no le importa. Lo que fue aprobado en la Asamblea Legislativa, promulgado y entregado al Ejecutivo, es lo que a él le debería importar. Pero él, claro, ya está hurgando en lo que pasó internamente en la Asamblea, y en ese sentido, el ministro ha dado a entender que no van a aprobar la ley de diferimiento, muy mala noticia para la gente pobre del país. Entonces, para los pobres no hay ninguna buena noticia, y en febrero vamos a saber de las medidas económicas. Aguantarse, que sigan las colas, y sobre el tipo de cambio ha dicho que no van a decidir nada hasta el próximo año. Todo igual, no va a haber dólares y no va a haber combustibles. Bueno, acabamos de escuchar a Teresa Morales. Algún amigo o amiga dirá, pero ese vista, sí, pero concentrémonos en las ideas, como hemos escuchado a Gonzalo Chávez, que dirán, no, pero él es conservador. Escuchemos las ideas. Hemos tenido 2 economistas, Chávez y Morales, que nos han planteado desde miradas políticas y económicas diferentes, una crítica que creo que tiene ciertos puntos en común. No, muchos puntos en común. ¿O qué dices tú, Omar? Mira, yo creo que la exministra Teresa Morales lleva razón en el sentido que esta primera anuncio de priorizar los pagos pendientes que había en el Tesoro ha sido, por supuesto, una medida importante, pero en realidad es una medida administrativa. Aquí lo insólito y lo sorprendente es que el propio ministro de Economía es quien frena los pagos, porque cuando él comienza a ejercer funciones, lo que señala es que por día había alrededor de 300 solicitudes que no se iban a pagar hasta que él pueda más o menos conocer y entender el estado en el cual estaban dejando. Paréntesis. Lógicamente, proveedores que no pueden esperar. Yo me imagino los rubros de los proveedores que no tienen tiempo, porque están esperando desde los tiempos de Arce que se cancelen, deben estar pero colgados de la lámpara. Mira, Omar. En estas 2 semanas hay más de 3.500 solicitudes de pagos pendientes, y estamos hablando de la gestión de Rodrigo Paz. Por supuesto, hay algunos pagos pendientes de que viene desde Arce, incluso del 2023, porque imagínate. Eso se ha denunciado. El gobierno hoy tiene la responsabilidad de honrar los compromisos del Estado con, por supuesto, los proveedores del país, porque detrás de esa empresa, detrás de este servicio que se ofrece el Estado, hay familias bolivianas que dependen de ese ingreso para poder sostenerse, y por supuesto para que las empresas tengan ese flujo de recursos para poder luego reinyectarlo a la economía. Entonces, pero reitero, esta no es una medida, es una rectificación del Ministerio de Economía por haber congelado estos pagos. La otra cuestión que señalaba Teresa tiene que ver con el tema de la prórroga para la presentación del presupuesto a la Asamblea. Yo creo que ahí el ministro, nuevamente el Ministerio de Economía, creo que peca de desconocimiento de la norma, porque ellos no necesitan hacer esta solicitud a la Asamblea para postergar la presentación, porque
Tú lo que tienes, la ley 2042 lo que te faculta es la posibilidad de realizar modificaciones presupuestarias. Ellos pueden acudirse al reformulado 2026 y ahí hacer los ajustes que vean convenientes. Por tanto, yo creo que en realidad detrás de esta intención de esperar para la presentación del presupuesto 2026, lógicamente tiene más bien un contenido de alguna forma político, porque se está sobreponiendo el cálculo político al tema económico, porque los responsables que hoy ellos asuman el presupuesto general del Estado 2026 y puedan en realidad hacer los ajustes cuando sea necesario. Ahora, ayer vimos otro TikTok. Nos están esperando ya en el siguiente. Esto es un segundo, puede ser muy importante, me parece. Un TikTok también muy revelador, y es que llega a una reunión, a una mesa de trabajo, el presidente le va a dar la mano a José Luis Lupo, y Lupo se la niega, y se levanta y se va. Sí. Una cosa, un gesto tremendo. Vos que estás en el mundillo de los economistas, pertenecés a ese mundillo, ¿qué se cuenta de eso? Antes, no, voy a hacer el corte porque nos está esperando Gabriela Montaño, y esto que señala Jorge de la mano que no encuentra la otra mano, es un tema político también, ¿no? El saludo no respondido o es mucha susceptibilidad. Me quedo con esta pregunta de Jorge para que la respondamos a 4. Se une a esta mesa Gabriela Montaño, se une vía Zoom, así que vamos a hacer una pequeña pausita y volvemos con esto que acaba de mencionar Jorge. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Hace un año atrás, el Grinch le enseñó a Papá Noel cómo ahorrar en Banco Prodem. En la actualidad, mi nuevo celular está de lujo. ¿Por qué? Papá Noel, cuéntame, ¿qué haces para tener más que yo? Grinchito querido, te cuento, si aprendes a sonreír. Mejor te lo cuento yo. El secreto está en ahorrar más y elegir mejor las tasas de interés. Con el DPF de Banco Prodem, tu dinero no para de crecer. DPF de Banco Prodem, con tasas de interés envidiables. ¡Oh, ahora entiendo! Papá Noel es un genio. Te digo un secretito, no se lo digas al Grinch. Abre tu DPF en línea desde tu celular o desde la compu y suma 0,5% más a tu DPF. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Te invitamos a conocer nuestro nuevo proyecto, Valles del Sur 5, a tan solo 30 minutos de la Plaza Humboldt, con carreteras asfaltadas, el mejor clima de La Paz y con las mejores condiciones. Tu futuro hogar te espera. La Navidad se vive, se siente y se saborea con San Gabriel, el panetón que siempre acompaña tus momentos más felices. Perfecto para compartir, regalar o disfrutar con los que más amas. No te quedes sin el tuyo, haz que tu mesa brille. Solo con San Gabriel vives la Navidad. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, vamos a la segunda parte. Quiero darle la bienvenida a Gabriela Montaño. Probamos sonido. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto saludarles, saludar también a Omar, que está en el estudio, a todos quienes nos escuchan. Gabriela, te pongo al día con Jorge, Omar. Hemos hecho un primer análisis, sobre todo Omar, que es economista, de las medidas lanzadas ayer por el gobierno de Rodrigo Paz. Hemos escuchado dos análisis que traemos de TikTok, de Gonzalo Chávez y de Teresa Morales, que fíjate, vienen de plumajes políticos muy diferentes, pero hemos encontrado algunos puntos en común sobre este análisis. Entonces, para no dejarte fuera de este barco, quisiera pedirte en una primera instancia tu análisis, tu percepción sobre estas medidas para luego ir al análisis político que ya había abierto Jorge. Te doy la palabra, Gabriela. Bueno,
En primer lugar, perdón, no saludé a Jorge, lo hago ahora. Y, a ver, yo creo que estas medidas económicas tienen un contexto, y tienen un contexto político y económico. Para mí estas medidas están dirigidas fundamentalmente a beneficiar ciertos sectores con mayores recursos en el país. No están dirigidas para los sectores populares, para gremialistas, transportistas, trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, para, digamos, jóvenes emprendedores. Están dirigidas para quienes pagan grandes fortunas, el impuesto a las grandes fortunas, que en general son pocas familias en el país. Está dirigida para beneficiar a empresas, fundamentalmente a grandes empresas que tienen la posibilidad de hacer promociones empresariales, etcétera. El impuesto al juego, que es un impuesto en realidad que está vinculado a las promociones empresariales, están en la misma ley. En primer lugar eso, o sea, nos da una señal de beneficio a los sectores que tienen mayor cantidad de recursos en el país. No hay una preocupación inmediata del gobierno del presidente Paz por los sectores trabajadores y los sectores populares en el país. Pero además hay que decir que simplemente son anuncios, porque para la modificación y realmente la efectivización de la desaparición de estos impuestos tendría que pasar por leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hasta que esto no suceda, los anuncios del presidente ayer son eso, simplemente anuncios, intenciones, no son hechos. Pero además anunció ayer la reducción del 30% en el presupuesto general del Estado, que como decía hace unos minutos Omar, se pediría su devolución por parte de la Asamblea para que hasta febrero se reformule el presupuesto y se envíe a la Asamblea un nuevo presupuesto que además sería efectivo a partir de marzo. Ahí yo coincido absolutamente con Omar, que hay una visión más de corte político que de corte económico. ¿Por qué? Porque están esperando las subnacionales que se han definido para marzo, y entonces todas las medidas que se puedan tomar de recorte en el presupuesto serán vigentes a partir de marzo. Todo esto no lo estoy diciendo yo, ni me lo estoy imaginando, lo dijeron ayer el presidente Paz y su ministro de Economía. Justamente es lo que decíamos antes de la pausa, lo que planteaba Jorge a raíz de un gesto, ¿no? Cuando ingresa el presidente Paz, le quiere dar la mano a ministro Lupo, y Lupo, por lo que se ve en redes sociales, no le da la mano. ¿Por qué hablamos de esto que podría ser una anécdota? Porque hay discusiones, hay rumores, hay escenarios que tienen que ver con esto, Gabriela, con las subnacionales. Así que volvamos a Omar para preguntarle esto, ¿no? Omar, ¿qué sabes tú de lo que se está discutiendo? Y este no saludo, este gesto, ¿trae por detrás una discusión más política, económica política? Bueno, yo creo que en realidad en corredores y pasillos del gobierno se dice de que hay en realidad una crispación entre el ministro de la Presidencia y el ministro de Economía, porque... o sea, Lupo y Espinosa. Exactamente, y tiene que ver un poco por los anuncios, tiene que ver por la trascendencia de las medidas y por los cálculos políticos que se van a venir hacia adelante. En realidad, y esto lo hemos comentado contigo en una oportunidad anterior, yo veo de que en realidad este es un gobierno tricéfalo, porque tú tienes por un lado al presidente del Estado, que tiene, digamos, una agenda más mediática, más internacional. Tú tienes al vicepresidente Lara, que tiene una propia agenda gubernamental, que está, digamos, en paralelo a lo que está haciendo Rodrigo Paz. Pero entre medio, tú tienes también una tercera fuerza en el
Ejecutivo, que son estos superministros, tanto en presidencia como en economía, que van a jugar un rol muy importante en la toma de decisiones. Yo coincido también con Gabriela, a quien también aprovecho para saludarle, porque ella ha hecho una buena explicación de quiénes son los sectores a quienes están dirigidas las medidas, porque yo creo que el gobierno lo primero que ha hecho es reunirse con los empresarios privados, se ha reunido con la gente allá en Santa Cruz, y lo que claramente está anunciando es que va a gobernar para estos sectores económicos, porque también se ha dicho el día de ayer que hay 45 decretos que están ahí en el horno, 10 de los cuales tienen que ver con medidas de liberación de cupos de exportación, aceptación de nuevos métodos de uso de transgénicos. O sea, hay una serie de medidas en favor del empresariado nacional del país, pero no le está hablando ni Rodrigo Paz ni todo el gobierno a todo el tejido productivo. Están gobernando para una clase en el país. Y termino esta idea porque la pregunta es ¿por qué no se está aplicando actualmente el diferimiento de crédito? Porque esta es una ley que ya se ha sancionado en la Asamblea. Debería ser de cumplimiento obligatorio por la ASFI, por los bancos, y no se está respetando estas normas. Eso quiere decir que claramente el gobierno está de alguna forma fracturando la correlación de su gobierno en el país. Pasamos entonces a los escenarios políticos, donde obviamente, Gabriela, hay que incluir ya esta tensión Paz Lara, que ha salido de la anécdota y ha entrado en juego en los escenarios que hay para la gobernabilidad. Muy nuevito el gobierno y los anuncios o no. Creo que son los tres ejes: las medidas económicas, la relación bloque Paz, bloque Lara, y lo que vaya a suceder con las subnacionales. ¿O te parece dibujarlo de otra manera, Gabriela? Bueno, sí, yo coincido contigo que hay esos bloques, pero yo agregaría uno. Paz ha decidido gobernar, en primer lugar, con los perdedores de las elecciones, es decir, ha decidido gobernar, por ejemplo, con gente vinculada muy fuertemente a Samuel Doria Medina, y Samuel Doria Medina no llegó ni siquiera a la segunda vuelta electoral. Y por otro lado, ha decidido gobernar con el sector agroindustrial cruceño. Esos son, digamos, con quienes él ha decidido compartir la responsabilidad del gobierno, haciendo a un lado a Edman Lara de los espacios de poder del órgano ejecutivo, pero además mostrando claramente que aquellos sectores que respaldaron fuertemente a Rodrigo Paz y a Edman Lara, sobre todo en el occidente del país, háblese de El Alto, provincias de La Paz, ciertos sectores de otros departamentos del occidente del país, que votaron decididamente por Paz y por Lara, no están siendo tomados en cuenta ni en sus expectativas de políticas públicas. Hace un momento Omar nombraba el diferimiento de créditos como un elemento que generó muchísima expectativa en esos sectores populares, porque son esos sectores populares gremialistas, cuentapropistas, emprendedores, pequeños emprendedores, artesanos, etcétera, que tienen créditos que no están pudiendo llegar a pagar con la banca y que estaban esperando ese diferimiento de crédito. Muy suelto de cuerpo, ayer el ministro de Economía, ¿qué explicación da? Simplemente dice que hay una medida cautelar y que mientras no se resuelve esa medida cautelar en instancias judiciales, el Ejecutivo no puede implementar el diferimiento de crédito. Otra vez es una muestra y es otra señal de poner a un lado a esos sectores populares que fueron los que lo hicieron presidente a Rodrigo Paz. No lo hizo presidente a Rodrigo Paz el sector agroindustrial de Santa Cruz, porque ese sector agroindustrial de Santa Cruz
convocó al voto por Tuto Quiroga. Y Tuto Quiroga perdió la segunda vuelta. Por lo tanto, parece extraño que Rodrigo Paz decida gobernar para quienes perdieron la elección y no le dieron el voto en la segunda vuelta, ni tampoco en la primera vuelta, ¿no? Gabriela, ¿cómo te va? Sí, coincidimos ¿cómo se llama? Con esa radiografía. Pero yo te pregunto, ¿hasta dónde crees que puede llegar este enfrentamiento tan grave entre el presidente y el vicepresidente, ¿no? Si es simplemente una telenovela turca o va a tener consecuencias para la acción de gobierno y para el país. Bueno, yo he aprendido en política y creo que el país ha aprendido que cuando hay estas señales de tensionamiento personal entre dos liderazgos políticos, nunca es solamente una telenovela turca, ¿no? Siempre hay por detrás poderes políticos o intereses políticos mucho más importantes. Efectivamente, una parte de ese tensionamiento tiene que ver con las próximas elecciones subnacionales y la definición de que ese bloque que constituyó el PDC, algunos le han llamado Frankenstein político, porque es una sumatoria de muchos pedazos, por un lado la sigla del PDC, por otro lado Rodrigo Paz, por otro lado la agrupación de Edman Lara, etcétera. Esos pedazos definitivamente parece que van a ir divididos a las elecciones subnacionales. Y esa división para ir a las elecciones subnacionales va a generar tensiones, y esas tensiones no se van a resolver hasta las elecciones subnacionales, y probablemente las elecciones subnacionales profundicen esas tensiones. Yo creo que el riesgo de que ese tensionamiento entre Edman Lara y Rodrigo Paz se profundice y se amplíe es que se reduzca la gobernabilidad tanto al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional como en las calles. Para mí, si yo fuera Rodrigo Paz, desde ningún punto de vista tomaría una distancia tan dura con el vicepresidente Edman Lara. Acá yo les planteo una hipótesis o una pregunta, en verdad. ¿Es esta estructura política que ha llegado al poder una bolsa muy porosa, una bolsa que ha recogido para ganar esos pedazos que quedaron sueltos de esta guerra tan aguda en el interior del movimiento al socialismo? Y siempre digo, frente a los pedazos que quedaron del oficialismo arcista, del ala semi-silenciosa choquehuanquista, el voto nulo con Evo Morales, Andrónico por su lado, Eva Copa, que también viene del vientre masista. Una vez que están todos los pedazos ahí y llega la mala hora del MAS, esta estructura recoge en esa bolsa porosa estos bloques populares que ven, más que en Paz, tengo la sensación, en Lara, esta propuesta. Y en Paz también, me imagino, se ha logrado incluir otros sectores, mismo de clase media, que han visto un candidato que no era tan duro en su mirada política como Tuto Quiroga, por ejemplo. Entonces recogen como estos pedazos y estos sectores intermedios y se van haciendo en el camino. Siento que es un camión que va recogiendo las canastas en el camino y que al intentar acomodar las cosas en el camino, lo que hacen es generar al mismo tiempo una bolsa con mucha incertidumbre. Entonces entiendo a Paz que cuando llega quiere dar un gesto a esos que no votaron por él. Recoge estos sectores populares que sabe que trajo el imán Lara, que es un imán popular, los que él mismo pudo llevar, y cuando llega al poder intenta
ceder su poder, dar gestos a quienes no votaron por él y recoger el gesto amable de parte de la empresa privada, estos actores que quedaron sueltos también, ligados a Tuto Quiroga, a Samuel Doria Medina, e intenta recoger el todo para avanzar en su proyecto político, que en sí mismo no tiene esa claridad, siento que hoy tampoco la tiene. Esta es mi hipótesis. Mi pregunta es, ¿no se le está yendo la mano y no será, como nos dijo el caricaturista, al azar, que lo hemos visto más con empresarios que con obreros, más con gente del agro que con los panaderos o los cuentapropistas, y que hoy esta ruptura con Paz está poniendo en peligro esos bloques y que lo que necesita ahora es recobrar el equilibrio cuando tiene ya a Samuel Doria Medina con su fuerza política adentro? No sé si me explico y bueno, le cedo la palabra a Omar. Bueno, yo creo que esta popurrí de votantes, adherentes, simpatizantes del movimiento al socialismo, de alguna forma han migrado a estas preferencias de derecha. Y esto es lo que yo te decía, y lo hemos comentado durante las elecciones. El votante de derecha es esta transformación, este producto electoral, porque por un lado no ha encontrado en la izquierda del país histórica las respuestas a una agenda mediática inmediata, que era la crisis económica y otros temas, por supuesto, como la desinstitucionalización del Estado. Pero del otro lado, yo creo que es, digamos, esta habilidad de la derecha y todas sus ramificaciones de querer crear en el subconsciente de la población un cambio de estatus en la ciudadanía, de que sentirse de derecha es salir de la pobreza porque es un cambio de estatus, de reconocimiento identitario y societal, cuando en realidad esto no les está mostrando en la práctica el presidente Paz, porque no está gobernando, y lo ha dicho muy bien de nuevo Gaby, para los electores que no han llevado a este sitial de presidente. Yo veo ahí que esta ruptura prematura, en realidad, entre Paz y Lara, puede generar pues un problema de ingobernabilidad en el país, porque estamos hablando, bueno, a ver, lo que hay que ver es que Lara en sí mismo no es que sea un representante de las preferencias de izquierda. Es también, digamos, un candidato outsider que surge también de las frustraciones, de las promesas del ciclo político anterior, pero de nuevo, la población está totalmente expectante que realmente las promesas de campaña se puedan traducir en mejoras de la condición de vida de los bolivianos, y en la medida que eso no se vaya a cumplir en el muy corto plazo, porque la población no va a esperar más. O sea, 2 semanas en el gobierno puede parecer poco, pero en términos de la población es una eternidad, porque son meses de angustia y de incertidumbre político-social. Y en ese sentido yo creo que si el gobierno no logra rearticular al interior de la unidad del binomio Paz y Lara, lógicamente podemos entrar, reitero, una situación de ingobernabilidad bastante peligrosa. Yo quiero pedirle a producción que nos ponga ese cuadrito con la medición que ha hecho Cristian Boutier, que es de CB Consultora, muy prestigiosa, que sale hoy en Clarín, y donde está el presidente, ahí lo tenemos, está el presidente Rodrigo Paz, es el presidente con mayor adhesión, digamos, en toda Sudamérica, ¿no? Después viene Lula atrás, Milei, Yamandú y Santiago Peña. ¿Esto por qué quiero que veamos esto? Porque a 14 días o a 18 días de haber asumido, tiene todas consigo, el continente en general le ha dado la bienvenida, una bienvenida fulgurante, para ponerlo primero antes de cumplir un mes. O sea, parte desde el primer puesto, ¿no? Parte con una Ferrari, Rodrigo Paz. Vemos después cómo va a ir desarrollándose esto, ¿no? Aunque yo digo, perdón Jorge, más que una Ferrari, a mí me parece que es una escoba, la escoba nueva del poder, que creo que hay que saber aprovechar. El que entra siempre es recibido bien, ¿no? Sí. Porque tiene
voto como nido, ¿no? Tiene el respaldo del voto y siempre se dice el beneficio de la duda, ¿no? Sí. Pero eso es lo que hay que cuidar, me Sí, parece. Arce partió de primero, no nos olvidemos, y terminó de último. Esto puede variar fácilmente. No sé si empezó de primero, pero este empieza de primero, esto sale en Clarín hoy a la mañana. Y yo le quiero preguntar también a Gabriela, ¿cómo ves esta medición? Es decir, yo creo que el continente y el mundo abrazaron la llegada de Rodrigo Paz, ¿no? Le dieron la bienvenida, dijeron, bienvenido Bolivia al mundo, y ahora ¿cómo lo ves? 15, 18 días después. Bueno, Jorge, a mí me parece normal que un presidente apenas 15 días después de ser posesionado esté en una buena situación de preferencia política. Pero coincido con Claudia y con Omar en la duda de precisamente que el tensionamiento con su brazo político, digamos, más cercano, que es su binomio, Herman Lara, se esté generando una tensión tan temprano en el gobierno, puede generar que estos números rápidamente, hasta enero o febrero, se desportillen. Y lo digo, a ver, yo quiero discutir algo con Omar en lo que no estoy totalmente de acuerdo, que planteó en términos políticos. Yo no creo que el electorado que antes votaba por el MAS, una opción de izquierda, y que en estas elecciones votó por Rodrigo Paz y Herman Lara, sea un electorado que ha migrado su postura política e ideológica a la derecha. Yo creo que es un electorado anti-Tuto, anti-Doria Medina, porque son los viejos políticos del pasado neoliberal que ya la gente conocía, y que optó por Rodrigo Paz y Herman Lara como un espacio de defensa, defensivo en realidad, para defender todos los avances que había logrado en los años de gobierno del MAS, derechos para pueblos indígenas, para campesinos, para mujeres, para trabajadores y trabajadoras, etc. Y lo que para mí en lo que Paz se equivoca es en que ha asumido cierto ensoberbecimiento, se ha sentado en la silla de la presidencia y está dejando de ver quién le dio el respaldo para que llegue ahí a ser presidente. Y que por supuesto, como no es un electorado que ha migrado su posición ideológica a la derecha, es un electorado prestado. Y si él pretende tomar medidas y gobernar solamente con la derecha de este país, con los privilegiados de este país, puede perder rápidamente ese respaldo popular que logró de los sectores más empobrecidos del país, del área rural. El área rural ha votado masivamente por Rodrigo Paz y Herman Lara en la segunda vuelta. Esa área rural es gente que se beneficie con alguna de las 4 impuestos que ha suprimido ayer. No, para nada, Claudia, Jorge, Omar, no se beneficia de eso. La gente de ciudades intermedias, gremialistas, transportistas, cuentapropistas, ¿se benefician con alguna de las medidas que anunció ayer Rodrigo Paz? No. Para mí, además, lo más probable es que si van a hacer un recorte del 30% al gasto fiscal en el presupuesto general del Estado, que van a volver a presentar en febrero y lo van a poner efectivo en marzo, es muy probable que en ese presupuesto lo que se genere es un recorte importante de las subvenciones a los hidrocarburos
y que en marzo haya un efecto inflacionario y un golpe inflacionario con las medidas que van a tomar en ese presupuesto general del Estado, pateado hasta marzo. Podrían decirle claramente a la población hoy, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto, pero están pateando hacia marzo esas medidas que van a ser inflacionarias simplemente por un cálculo político de haber pasado las subnacionales para poder tomar esas medidas. La gente lo sabe, Claudia, porque la gente en Bolivia tiene un olfato político y tiene una formación política impresionante. Y la gente se da cuenta que el impacto más fuerte de las medidas que tome Rodrigo van a venir en marzo, no van a ser ahora. Nos quedan solo 2 minutos o 1 minuto que sea para Omar. Bueno, yo más bien sintetizo porque, reitero, estoy de acuerdo con el comentario que ha hecho Gabriela. Yo comparto plenamente de que ha habido una resistencia de parte del bloque social popular que de alguna forma ha encontrado en la expectativa de la candidatura de Paz, pero sobre todo en la segunda vuelta, no en la primera, que es donde yo creo que se ha hecho esta migración del voto. Pero coincido plenamente de que hoy la situación se está agravando, día que pasa hay más deterioro económico, el gobierno está equivocadamente utilizando la estrategia arcista, que consiste básicamente en aparentar una realidad artificial. Y esto, bien lo ha dicho también Gabriela, tiene una fecha de expiración, porque después del primer trimestre del próximo año vamos a ver la cruda realidad, porque, y aquí lo voy a decir de primicia, hay cerca de $1.000 millones de vencimientos de deuda que vencen el próximo año. ¿De dónde va a sacar el gobierno sus recursos para pagar y para, estabilizar la economía? Ojalá que los números le alcancen antes que, la aritmética que hay en las elecciones. Se acabó el tiempo, pero vamos a volver a esta guarida. Gracias, Gabriela, y gracias a Omar por estar acá en su casa, que es esta guarida. Vamos a volver porque hay muchas noticias. Mañana, para las amigas y amigos, hablamos de todo lo que está sucediendo en el ámbito de la justicia con el TCP y qué implicaciones políticas tienen. Gracias nuevamente a Gabriela, a Omar, y con Jorge nos vemos mañana en esta guaridita. Que pasen un bonito día. Primer plato, Radio Cutipa. Chicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Chumani.